Vendaje de manos. Le vendaron las manos y no estábamos presentes. Teníamos otros compromisos ese día, así que no fuimos a verlo. Quiero verte a ti, a tu equipo, vendarte las manos y a ti. Así que cuando entré ya tenía las manos vendadas. Oh, se vendó las manos. Bueno, ¿qué quieres decir con que no estábamos presentes? Oh, bueno, llegas tarde. Oh, bueno, simplemente empezaron a buscar excusas. Y es simplemente injusto. Ya sabes, no es juego limpio. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de Safari Boxing. Esta vez vamos a hablar de un tema que ya ocurrió, ya pasaron un par de días desde que fue la pelea de Nick Ball en contra de Brandon Figueroa, que nos dejó un knockout espectacular, más precisamente el primer knockdown, más que el knockout como tal, que también nos deja una imagen increíble de un Nick Ball recostado, completamente dormido sobre las cuerdas del cuadrilátero, y un primer knockdown donde Nick Ball se va de cara a la lona. Pero dejando de lado todo esto, también hubo parte de problema por lado de los equipos, principalmente de cara al equipo de Nick Ball, el local Nick Ball. ¿Y por qué digo esto? No lo digo principalmente por lo que ocurrió luego de la victoria de Brandon Figueroa, que ya de por sí es bochornoso, que fue un auténtico desastre lo que ocurrió, porque Brandon Figueroa en el último asalto, tras una pelea cerrada, porque para muchos iba ganando Nick Ball de manera prácticamente que amplia. Yo he visto tarjetas donde a Nick Ball le dan, de los 11 asaltos que habían transcurrido, le dan 9, 10 o los 11 asaltos inclusive, lo cual me parece que no refleja lo que fue el enfrentamiento como tal. Bueno, termina siendo noqueado Nick Ball en el round número 12 por un Brandon Figueroa que fue trabajando el knockout de a poco, y me gustaría hablar también de esto, primero, antes de pasar al problema real que vieron en la miniatura seguramente, o en el titular de esta entrega. Primero, arranca Brandon Figueroa utilizando el jab, utilizando ese aspecto de zurdo, de boxeador zurdo, con el jab derecho por delante, complicándole las entradas a Nick Ball. Ya con eso lo iba cansando poco a poco, lo iba minando, golpeo al cuerpo, lo iba minando cada vez más, le iba quitando piernas, el cardio muy importante. Recordemos que también le sangra la nariz a Nick Ball durante esta pelea, algo que ya viene trayendo pelea tras pelea Nick Ball, supuestamente venía de lesiones aparte. Ahora, para mí no hay excusas y Nick Ball fue inferior a Brandon Figueroa, quien demostró tener una mejor adaptabilidad técnica, quien demostró tener mayores recursos y saber implementarlos a lo largo de la pelea, porque el tener más recursos no te asegura específicamente que puedas superar a tu rival si no sabes implementarlo de la manera adecuada o no lo mostrás directamente en ese enfrentamiento particular. Pero yo creo que Brandon Figueroa hizo todo lo que tenía que hacer y nos brindó ese knockout espectacular que fue la guinda arriba del pastel. Ahora bien, se armó un quilombo, como decimos acá en Argentina, luego del knockout, porque se mete el equipo de Nick Ball, le pegan una patada al entrenador de Brandon Figueroa, le pegan una patada a Manny Robles en el medio de la encrucijada. Pero el problema del que les quiero hablar hoy ocurrió antes de lo que fue este enfrentamiento, antes en los vestidores. ¿Y por qué no me gustaría dejar pasar esto? Por una cuestión de que el equipo de Brandon Figueroa no estuvo presente durante el vendaje de Nick Ball. Y ojo, esto yo creo que tendría más repercusión, especialmente si Nick Ball hubiera ganado la pelea. Si Nick Ball hubiera noqueado a Brandon Figueroa, yo creo que se hubiera hablado un poco más de esto. Porque si bien se venía hablando mucho de que no le van a robar a Brandon Figueroa, recordemos que las tarjetas, si logro ponérselas en pantalla, las podrán estar viendo ahora mismo, pero Brandon Figueroa iba ganando en 2 de las tarjetas a la hora del knockout, lo cual ya me parece impresionante, pero que también me parece acorde a la realidad. A ver, muchas veces se habla de robo, por ejemplo, de que se iba a venir un robo, pero yo no lo veo por ningún lado así, porque iban tarjetas muy parejas que reflejaban la realidad del combate. Ahora bien, previo a lo que fue el combate como tal, Manny Robles ya habría asegurado que no pudo ver cómo se vendó Nick Ball de cara a esta pelea. Y para quien no tiene el dato, para quien no lo saben aún, a la hora de realizar los vendajes, de realizar la puesta de guante y el atado de los mismos, tiene que estar alguien del equipo rival viendo, o de mejor manera observando, que no se realice ninguna ilegalidad a la hora del vendaje, a la hora del guante. Porque ya recordemos que en el pasado han habido casos, y sí, te estoy mirando a vos, Margarito, han habido casos de boxeadores que utilizan o bien un vendaje legal o bien ciertas sustancias que no se pueden utilizar en los vendajes, el famoso vendaje de yeso, como dicen por ahí,
que no es yeso como tal, pero que refleja una dureza similar a lo que es el yeso. Ahora bien, no vimos cómo Nick Ball, o mejor dicho, el equipo de Brandon Figueroa no vio cómo Nick Ball se realizaba el vendaje, se negaron a mostrarlo e inclusive pelearon así como tal, o sea, se subieron al cuadrilátero a pelear sin haber tenido una regulación ni un visado en lo que es el vendaje. Y ahora bien, yo creo que a Brandon Figueroa no se le dio tanta importancia a esto porque Brandon Figueroa principalmente ganó la pelea. Porque si lo hubieran noqueado de forma estrepitosa, si lo hubieran pasado por arriba, yo creo que se hubiera hablado un poco más de esto cuando saliera a la luz claramente. Claro está el caso de Naoya Inoue, por ejemplo, que se hizo mucha repercusión, pero ¿por qué? Porque David Picasso es mexicano, gente. Y Brandon Figueroa, a pesar de tener el apellido, a pesar de tener ascendencia mexicana, Brandon Figueroa es estadounidense, es una realidad. Brandon Figueroa es estadounidense y no termina teniendo la misma repercusión el caso del vendaje, lo cual ya me parece bochornoso por una cuestión de que, a ver, están peleando en Reino Unido, los ingleses están peleando ahí y son el lado A, porque allá, principalmente en habla inglesa, principalmente en la zona de Reino Unido, el boxeo es muy popular, como todos los deportes, en fin. A ver, personajes como Anthony Joshua, por ejemplo, como Eubank, como ahora el mismo Nick Ball, o incluso también Josh Kelly, que le termina ganando a Bahram Murtasaliev el título de las 154 libras. Todos estos son boxeadores que tienen respaldo del público, tienen una maquinaria detrás que le inyectan dinero a los boxeadores básicamente. Y veo peligroso lo que es este precedente que se acaba de sentar, porque se permitió esto de manera prácticamente que alevosa, vamos a decirle. Se asentó esto de manera indiscriminada, por una cuestión de que se subió a pelear igual. Se subió a pelear igual Nick Ball sin ni siquiera mostrar el vendaje, lo cual me parece una aberración. ¿Por qué? Porque son lado A, gente. Y al ser lado A, los ingleses llevan para aquellos lados a los boxeadores, independientemente de que sean campeones o no, porque son las personas que venden. Claro es el caso de Josh Kelly, por ejemplo, que le gana a Bahram Murtasaliev. Ojo, para mí le gana bien, pero Bahram Murtasaliev siendo es el lado B, entre comillas, siendo el campeón, porque va a pelear en la casa de Kelly. ¿Por qué? Porque es el hombre del dinero, claramente. A ver, yo no veo mal que ellos sean quienes pongan el dinero sobre la mesa, quienes terminen dándoles grandes bolsas a los rivales, ganen o pierdan, terminan llevándose buenas bolsas a los rivales. Claro es el caso de Brandon Figueroa, por ejemplo, o también Bahram Murtasaliev ganó mucho más en Reino Unido que si hubiera ganado, por ejemplo, en su país natal, obviamente. Pero el hecho de que sean lado A, el hecho de que sean las personas que convocan gente y que inyectan dinero dentro de los que son estas carteleras, no significa que deban pasar por encima de las reglas, gente. Y me gusta hablar de esto por una cuestión de que van a seguir siendo lado A en Liverpool, en Reino Unido. Van a seguir siendo lado A porque siguen siendo las personas que convocan gente, las personas que convocan al público y que cortan tickets, que venden entrada y que venden pre-pay-view. Creo que esto no se debería repetir. A ver, a Naoya Inoue se le hizo un escándalo por el hecho de un cambio de comisiones, vamos a decirlo como tal, porque el organismo regulador del boxeo no es igual en todo el mundo, porque se puede pelear con cierto vendaje en Las Vegas, con cierto vendaje en New York, con cierto vendaje en Japón, con cierto vendaje en Arabia Saudita y también en Reino Unido. Las reglas van variando y es normal que haya el tipo de confusiones que hubo en la pelea de Inoue-Picasso o Inoue en contra de Stephen Fulton también, que Naoya Inoue se vendó con el vendaje que el equipo de Stephen Fulton quiso y lo fulminó. Lo fulminó Stephen Fulton. Stephen Fulton no tuvo cómo superar a Naoya Inoue y Picasso más de lo mismo. A pesar de haber aguantado de pie toda la pelea, no pudo entrar prácticamente por ningún lado más allá del último round, que a mi consideración por parte de David Picasso fue un matar o morir, porque era el último asalto y porque quería buscar la pelea en ese último asalto y ver si conseguía la mano milagrosa que consiguió, por ejemplo, Ramón Cárdenas, que consiguió Luis el Pantera Neri. Independientemente de eso, tema aparte, yo creo que era un tema para hablar un poco más y por eso justamente yo estoy haciendo este video, para darle un poco más de repercusión, porque no se habló prácticamente nada de eso, gente. No se habló prácticamente nada y sienta un precedente peligroso el hecho de que hayan ido a boxear de igual manera con estas condiciones, de que ni siquiera el equipo de Brandon Figueroa pudo ver el vendaje de Nick Ball, porque ellos van a seguir siendo lado A lo largo del tiempo. Y bueno, esto se puede llegar a repetir
hasta terminar en tragedia como ya ha ocurrido a lo largo de la historia del boxeo. Pero bueno, gente, vos en particular, ¿sabías de este caso de la pelea de Nick Ball en contra de Brandon Figueroa? ¿Sabías que había ocurrido esto? ¿Qué opinas al respecto? Dejalo en la caja de comentarios y espero verte en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.